Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso de inglés que está diseñado y estructurado especialmente para ti, el cual te va a llevar de la mano paso a paso en la introducción y conocimiento del idioma inglés. Cada video que te presento está estructurado y lleva una secuencia de los temas básicos, elementales e introductorios del idioma inglés. Por ello te invito a que no te pierdas ninguno de ellos y que estés en contacto constante, dándole clic a la campanita o uniéndote a mi canal para que puedas recibir los próximos videos que son el seguimiento de este curso. Este curso está diseñado y estructurado llevando precisamente una secuencia. Hemos visto que hay muchos cursos de inglés que algunos llevan una secuencia, otros no, otros tienen una explicación bastante amplia, pero en el idioma inglés. Y difícilmente que tú no cuentas con lo básico, lo elemental, sé que se te dificulta. Por ello estructuramos este curso para que tú puedas entender, puedas estructurar gramaticalmente hablando oraciones, textos, y también lo puedas utilizar en una conversación de manera fluida. Pero todo tiene su desarrollo, todo tiene una estructura que se va llevando paso a paso. Por ello te invito a que empecemos a aprender a gatear, luego a caminar, luego a correr, luego a saltar y luego a hacer todo junto. Así que empezamos con el curso. El primer tema es present simple of the verb to be. Present simple of the verb to be. How do you spell the verb to be? ¿Cómo conjugamos el verbo to be? En tres formas. Tenemos tres partículas del verbo to be: am, is, are, y cada uno de ellos se utiliza de acuerdo al sujeto o pronombre. How to conjugate the verb to be in present simple? In present simple tense. ¿Cómo conjugar el verbo to be en presente simple? Vamos a aprenderlo. Antes de entrar de lleno a esa conjugación, es importante que tú conozcas cómo nos referimos a los sujetos en el idioma inglés. It's easy. Es muy fácil. Vamos a empezar con los que conocemos como subject pronouns, ¿sí? Los sujetos o pronombres. Y tenemos una primera instancia: I, you, he, she, it, we, you and they. Esos son los pronombres que se utilizan en el idioma inglés. Ahora veamos qué significa cada uno. Lo hemos escuchado en clase, lo hemos escuchado en videos, tutoriales, pero vamos a aprender qué significa. Así que ponemos mucha atención. I significa yo. You significa tú. He significa él. She significa ella. It significa ello. Y con it nos referimos a una cosa, un animal, un objeto o un lugar, pero haciendo referencia, ojo, atención, a una sola cosa. Una cosa, un animal, un objeto, un lugar. We significa nosotros. You significa ustedes. Como podrán ver, después del sujeto o pronombre I sigue you, pero ahí es en singular, que significa tú, pero también cuando se utiliza con respeto significa usted. Y en este caso, debajo de we, es decir, de nosotros, tenemos you nuevamente, pero este significa ustedes. Se utiliza en forma plural. Y por último tenemos they, que es ellos, que ojo, they tanto se utiliza para personas, cosas o animales. Más adelante vamos a ver cómo diferenciar y cómo utilizar it y they para que no se te complique, porque al momento, si no
entendemos esto de los pronombres, al momento que tú quieras conjugar un verbo se te va a dificultar porque tanto he, she and it tienen un tratamiento especial. Aquí estamos cómo utilizar it. We use it with singular nouns. Usamos it con sustantivos en singular, lo que te decía con anterioridad. Y veamos ejemplos. Cuando hablamos de un objeto, de una cosa, por ejemplo, como una mochila, nos referimos a it. De un animal, nos referimos a it. De un objeto, como un diccionario, nos referimos a it. O un cuaderno, o un lápiz, una pluma, un perro, un gato, una puerta, una ventana, nos referimos como it. Ojo, atención, lo ocupamos únicamente para cosas, objetos, animales o lugar. Así ocupamos it. Ahora, they. We use they with plural nouns. Usamos they con sustantivos en plural. Cuando hablamos de personas, de dos o más personas, como vemos en la primera imagen. También de animales, que sean de dos en adelante. También hablamos de objetos de dos en adelante. Nos referimos a ellos como they. Con objetos o cosas, como los ejemplos que tenemos ahí. Entonces ahí lo ocupamos en forma plural con sustantivos plurales cuando hablamos de personas, como en el caso de la imagen que vemos arriba, de animales, de objetos o de cosas. We use they with plural nouns when you refer persons, animals or things. Vamos a hacer un ejercicio para ver si quedó claro cómo cambiar, cómo utilizar los pronombres. Pero ojo, tú ya conoces los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they y ya sabes, qué significa cada uno. Pero cuando viene un nombre o un sustantivo y queremos conjugar un verbo, ahí es donde viene el problema en la mayoría de los que aprenden inglés, porque no escenificamos bien esa parte. Por ello, aquí vamos a aprender a cómo cambiar un nombre a un pronombre y saber cómo conjugar los verbos. Ojo, cuando utilices el nombre, mentalmente tú haces el cambio a un pronombre y te vas a dar cuenta cómo conjugar un verbo más adelante. No quiere decir que escribas el nombre y el pronombre en la misma oración o cuando hables utilices el nombre y el pronombre, no, sino que mentalmente hagas el cambio para que tú sepas cómo conjugar un verbo o qué verbo corresponde a ese nombre. Cuando, ojo, aquí vas a aprender a cambiar el nombre por un pronombre. Cuando se te dificulta, dices, oh, aquí tengo un nombre, pero a mí me enseñaron a utilizar pronombres y con los pronombres a conjugar verbos. ¿Cómo le hago? Fácil, cambiamos mentalmente ese nombre por un pronombre y rápidamente vas a saber qué o cómo conjugar el verbo con dicho sujeto. Vamos a empezar con el ejercicio. Tenemos los nombres Catherine. Voy a cambiarlo por un pronombre. Y el pronombre correcto para los nombres de mujer, para todos los nombres de mujer, pero ojo, cuando hablamos de una sola mujer o utilizamos un solo nombre, es el siguiente. She. Tenemos un nombre y nos dicen conjugue el verbo. Oh, caramba, a mí me enseñaron a usar pronombres, no nombres. ¿Cómo le hago? Ya sabes ahora que cuando hay un nombre de mujer, ojo, un solo nombre de mujer, hacemos referencia a ella, she. En el caso de Marta, es nombre de mujer, sería she. Ahora vamos del lado de los nombres de varón. Tenemos el caso de el nombre Manuel.
En el caso del nombre, Manuel es de varón, y cuando hablamos de un varón, de un solo nombre, o hacemos referencia a una sola persona, varón, hombre, entonces el pronombre que podemos cambiar ese nombre es por he. Ahora, en la parte de abajo aparece Catherine y Daniel. Son dos personas. Como ya hablamos de dos, entonces el pronombre que vamos a ocupar es they, porque they significa ellos. Catherine y Daniel es ellos. Por eso, al cambiar o al sustituir los nombres por un pronombre, en este caso ocupamos they. Tenemos del otro lado my cat and my computer. Cuando hablamos de un animal o de un objeto, de una sola cosa, ¿qué pronombre utilizamos? Es correcto, it. It. Cuando hablamos de cosas, objetos o animal y queremos sustituir por un pronombre, ocupamos it. Caso de Marta, ¿cuál sería el pronombre que ocuparías para cambiar ese nombre por un pronombre? She, correcto. Mariana, she, muy bien. Pero ahora debajo del nombre Fernanda viene my sister, my mother, my aunt, my cousin, que son nombres relativos a la familia. Cuando veas esos sustantivos como my sister, que significa mi hermana, my mother, que significa mi madre, my aunt, que significa mi tía, y my cousin, que significa mi prima, todos hacen referencia a una mujer. Entonces el pronombre que vas a anotar es she. Del lado de Manuel, cuando hablamos de un hombre, anotamos el pronombre he, cuando hacemos ese cambio. En el caso de José, ¿cuál sería el pronombre? He también. De Daniel, muy bien, correcto, he también. Pero debajo de Jorge tenemos teacher, my father, my brother, my uncle and my grandfather. Esos son sustantivos. Teacher significa maestro, pero estamos haciendo referencia a un varón. Entonces, el pronombre con el cual voy a cambiar es he. My father significa mi papá, estoy hablando de él. Entonces, cuando yo haga el cambio a un pronombre, es he. My brother, mi hermano, estoy hablando de él, de un varón, de uno solo, es he. My uncle, mi tío, también hablo de un solo varón. Y my grandfather, mi abuelo. En el caso de Mariana y Karen, que está debajo de Catherine y Daniel, estoy hablando de dos personas que pueden ser un hombre y una mujer, o una mujer y otra mujer, o dos varones. Pero también, como vamos a ver más adelante, en el siguiente ejercicio, siguiente actividad, pueden ser cosas también las que podamos sustituir por el pronombre de ellos. Continuemos. Cambia el nombre o sustantivo por un pronombre. Sigue el ejemplo. Ojo, aquí tenemos una nueva cuestión. Ya tenemos otras combinaciones de palabras. Tengo Catherine en I. Tengo Catherine, que es el nombre de una mujer, pero ya viene acompañado del pronombre yo. Catherine en I. Ya me estoy contando. Cuando aparezca así en una oración, donde venga el pronombre yo, I, con otros nombres, me están contabilizando, entonces están haciendo referencia a nosotros, porque ya me estoy incluyendo nosotros. Entonces el pronombre para referirse a nosotros cuando me incluyan es we. Tenemos el caso de Mr. and Miss Grant. Estoy hablando de un señor y una señora, estoy hablando de dos, pero ya no me incluyo yo, estoy hablando de ellos. ¿Cuál es el pronombre que debo de cambiar cuando hablamos de ellos? They. Muy bien, they. Veamos otros ejemplos. Ahí está, they. Tenemos el caso de abajo de Catherine and her sister. Vemos nuevamente el nombre de Catherine, pero ahora un sustantivo. Her sister. Her sister, su hermana. ¿De quién? De Catherine. Y como estamos hablando de otra persona, estamos incluyendo a otra, pero no me incluyo yo, es they. Siguiente dice, the flowers, las flores. ¿Te acuerdas que te decía
que cuando hablamos de personas, animales u objetos, pero cuando hablamos de animales y de objetos en plural, ya no va a ser it, porque it se refiere a cosa, animal, lugar, pero cuando es uno, aquí en este caso dice the flowers son más de dos o son de dos en adelante, entonces el pronombre que vamos a ocupar es they, porque estamos hablando de dos o más. Seguimos. Antes de que entremos de lleno a los ejercicios, checa bien los nombres, los pronombres, para que tú puedas hacer bien el ejercicio. Estaré pendiente, te enviaré las soluciones a estos ejercicios. Pero ahora que ya conoces cómo manejar los pronombres, vamos a ver cómo se conjuga el verbo to be. De aquí lo tenemos y qué significa cada uno de ellos. Como ves, tenemos el pronombre por un lado, I, you, he, she, it, we, you y they. Y por otro lado tenemos el verbo to be, am, are, is y are. Así es como se conjuga, ojo, así es como se conjuga el pronombre y el verbo. ¿Y qué significa? El significado está a un lado. Donde dice translate es el significado de la conjugación del pronombre o sujeto con el verbo to be. I am significa yo soy o yo estoy. You are significa tú eres o tú estás. He is significa él es o él está. She is significa ella es o ella está. It is significa ello es o ella es o ello está. Ojo, el it saben que es para cosa, animal, lugar. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. Y they are finalmente significan ellos son o ellos están. En they, acuérdate que incluimos personas, animales u objetos. Aquí tenemos la forma afirmativa de la conjugación del verbo to be. Ojo, que el verbo to be se puede acortar en cuanto a su conjugación. Como puedes ver, tenemos de este lado lo que es la forma larga. Aquí tenemos la forma larga del verbo to be y aquí tenemos la forma corta. Los dos se pueden utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Que la forma larga se utiliza en escritos formales y la forma corta en escritos informales. Y la forma corta también se utiliza mucho en el spoken English, en el inglés hablado. ¿Cuál es la pronunciación? Pon atención, primero te leeré lo que es la forma larga. Tenemos el primero, I am, you are, he is, she is, it is. Y más abajo tenemos, déjenme quitar esto, después de esto de it is, I am, you are, he is, she is, it is, tenemos we are, you are y finalmente they are. Ahora vamos en la forma corta. Tenemos I'm, correcto, I'm, eso es. Your, his, she's, it's, we're, your y there. Repetimos, I'm, your, his, she's, it's, we're, your, there. Esa es la pronunciación del verbo to be en su conjugación en cuanto a su forma corta y su forma larga. Aquí hay una cuestión que debes de tomar en cuenta. La forma larga también se utiliza cuando nosotros respondemos a preguntas cortas. Cuando es en forma negativa,
utilizamos la forma corta del verbo to be, pero cuando son respuestas afirmativas utilizamos la forma larga para que sea más comprensible la respuesta a una pregunta que nos hagan utilizando el verbo to be. Forma larga del verbo to be. Esa es la forma larga del verbo to be. Muchas veces escuchamos en el salón de clases o en algunos videos tutoriales que nos dicen primera persona, segunda persona, tercera persona, y es importante conocerla. Cuando hablamos de primera persona, hablamos del pronombre I, es decir, yo. Cuando yo hablo, I. Segunda persona del singular es you, tú. Y tercera persona del singular es he, she, and it. Cuando hablamos de terceras personas, pero en forma singular. Y tenemos ahora la forma del plural. Tenemos para primera persona es we, para segunda persona del plural es you, y para tercera persona del plural es they. Igual tenemos el verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto. I am, you are, he, she and it utiliza is, we, you and they utiliza are. Y tenemos la traducción que en este caso están ocupando el verbo ser, pero también el verbo to be tiene la conjugación del verbo estar. Yo soy o yo estoy es I am, you are es tú eres o tú estás, he is, él es o él está, she is, ella es o ella está, it is significa eso es o eso está, haciendo referencia a una cosa, objeto o animal. We are, nosotros somos o nosotros estamos, you are, ustedes son o ustedes están, y they are finalmente significa ellos son o ellos están. Ahora bien, para saber si entendiste cómo conjugar el verbo to be, aquí lo que te comentaba, en ocasiones viene lo que es un nombre, un sustantivo o el pronombre. Cuando venga el pronombre es sencillo conjugar el verbo to be. Lo que a muchos se les dificulta es cuando viene un nombre. Es ahí donde no saben qué verbo utilizar. Por ello, si tienes dudas, regresa al principio del video y resuelve cómo transformar un nombre a un pronombre para que sepas qué verbo utilizar. Tenemos un primer ejemplo aquí. En el ejercicio dice la indicación complete with am, is o are. Complete with am, is o are. Mark, a student. Marcos. Estamos hablando de un varón, de un hombre. ¿Qué verbo voy a ocupar? Si me dijeron en la anterior diapositivas que la forma de conjugar para referirse a él, específicamente a él, es este que tenemos aquí. Déjenme remarcarlo bien. Para hablar de él es he y su verbo es is. Y allá en el ejercicio está el nombre de Marcos. Si yo cambio el nombre de Marcos por un pronombre, utilizaría he. Y el verbo que le acompaña a he, el verbo to be que le acompaña a he es is. Entonces lo que voy a hacer es conjugar donde dice Mark con el verbo is. Segundo ejemplo, Susan, an American student. Como estoy hablando de Susan, de una mujer, y para hablar o referirse a mujer, si quiero cambiar ese nombre por un pronombre, es she, ella, she. She se refiere a mujer, a ella. Y el verbo que ocupa she es is. Entonces, si yo cambio mentalmente el nombre de Susan por un pronombre, sería she. Y el verbo que voy a ocupar es
is. Es de esa manera en cómo van a ir resolviendo los ejercicios. Ahora bien, escribe estas oraciones en la forma negativa. Este ejercicio, junto con este, lo vamos a realizar en un segundo video, en la cual te voy a enseñar la forma negativa del verbo to be. Pero mientras tanto vas a ocupar estas oraciones para completarlas con am, is o are. Todos los espacios que están en blanco, que vienen en blanco, las vas a completar con am, is o are. Ojo, guíate de la introducción del tema de cómo cambiar un nombre por un pronombre para que puedas resolver estos ejercicios. Estaremos en contacto en la barra de comentarios. Déjame todos tus comentarios, tus dudas, y yo te voy a responder de manera directa para que podamos interactuar y llevar un seguimiento de este curso de inglés. No olvides unirte al canal y darle like y tocar la campanita para que te llegue el video número 2 para que le des un seguimiento a este curso interactivo de inglés.